Hola, buenas tardes. Aquí voy a explicar lo que se hizo en cuanto al desarrollo del ejercicio de una ETL simple por medio de Integration Service. Entonces, el primer paso que se realizó con respecto al ejercicio es encontrar lo que es las tablas y sus datos intersectados para la generación de lo que sería la nueva base de datos destino. O sea, por medio de las dos bases de datos origen, qué datos y qué tablas se comparten para formar las nuevas tablas con sus respectivos datos, dependiendo de la intersección que existía entre estas dos bases de datos origen. Entonces, comenzando, se detalla primero que todo que la primera tabla que se intersecta tiene que ver con la categoría del producto. O sea, para desarrollar lo que sería un ETL, o en este caso esta ETL, lo que primero se desarrolló es hacer todo lo que es las tablas referenciales y terminar en lo que es la tabla principal que contiene todos los datos con estas relacionadas. Entonces, la primera tabla que se encuentra intersectada es las categorías, en las cuales se encuentran que los datos que se intersectan serán el ID de la categoría y el nombre de la categoría. La otra tabla que le continuaría a esta es la tabla de producto, la cual tiene datos compartidos como lo es el ID del producto, el nombre del producto, el nombre del producto, el ID de la categoría a la que corresponde dicho producto, el precio en unidad y eso sería todo en cuanto a lo que es el producto como tal. La siguiente tabla, la que conllevaría esto, sería lo que es el detalle de la orden. Entonces, en el detalle de la orden encontramos datos tales como el ID de la orden, el ID del producto a la que se van a llevar esas órdenes, la unidad en precio y la cantidad, que son los datos que se compartirán entre las dos bases de datos. Y por último, la última referencial que encontramos tiene que ver con lo que son los consumidores, los compradores, en los cuales encontramos pues su ID, el nombre de su compañía, el nombre de contacto de la compañía y lo que es un teléfono. Aparte de esto, no se encontraron ningún otro dato que se intersecten o que se compartan entre ambas bases de datos. Ya con estas tablas referenciales se llevarían a lo que es como tal la orden, lo que en este caso daría como resultado en informe una factura, en las cuales encontramos pues el ID de la orden, que va relacionado con el ID de la orden en cuanto a la tabla de detalle de orden. Encontramos el ID del comprador al que va, la fecha de la orden, la fecha de envío de esa orden y de validación de llegada de esa misma. Y esos serían los datos que compartirían. Teniendo esto en mente, entonces vemos que el modelo relacional nos quedaría de esta manera, teniendo en cuenta las tablas y los datos que he mencionado anteriormente. Como se puede ver, pues categoría llevaría producto iría a lo que es el detalle de la orden y detalle de la orden iría a lo que es la orden como tal. Y por último, pues el customer, que iría directamente también a la orden como tal para generar la factura. Bueno, ya teniendo listo lo que son las tablas y los datos que se intersectan entre cada una de las bases de datos orígenes, procedemos a la creación de cada una de las tablas con sus respectivos datos para la base de datos destino. En este caso sería pues la categoría, el comprador, customer, el order details, los detalles de la orden, los detalles, la orden de venta y lo que es el producto. Entonces, en primera instancia, lo que se tiene que visualizar para este ejercicio es el primer conflicto que se realiza es en cuanto al tipo de datos que existe entre el ID y el customer en ambas bases de datos orígenes, que como podemos ver en la de Nordwind tenemos un tipo de dato NChat y en el ID customer del Adventure encontramos que es Intel. Entonces,
Posteriormente se tendrá que realizar una conversión para que ambos sean NHAR y permita su guardado en la base de datos de origen, que en este caso ya se va a poner en predeterminado como NHAR. Por eso se tiene que realizar en este ID del customer, convertirlo en NHAR. Entonces, ya teniendo las bases de datos, no, sino que cada una de las tablas creadas de la base de datos destino, procedemos al armado del diagrama en el Integration Service. Aquí esto simplemente se hace para demostrar que ninguna de las tablas ha sido llenada, o sea que la estructura de cada una de las tablas con sus respectivos datos. Entonces esta sería la tabla de categorías, esta sería la tabla de compradores, la tabla de la orden como tal, la tabla del detalle de cada una de las órdenes y la tabla de producto. Entonces, teniendo esto, nos vamos al Integration Service, el cual nos permite poder realizar de una manera más visual cada uno de los esquemas para que automáticamente se realicen sus respectivas manejo de datos, transformación de datos. Entonces, digamos, vamos a ver todo lo que se hace, digamos, en cada una de estas tablas se va a repetir en cuanto a su esquema. Lo único que van a cambiar serán sus consultas, que van a traer diferentes datos dependiendo de la tabla que se esté por llenar en la tabla de destinos. Bueno, entonces para explicar cada uno de los diagramas van a tener esta estructura. Entonces le vamos a dar dos orígenes para cada uno de las bases de datos que tenemos. Entonces esta sería nuestra base de datos de Adventure, en la cual, pues en este caso, como estamos hablando de la tabla de categorías, vamos a tener una conexión en el management de SQL Server para ir directamente a la base de datos de Adventure manejando esta consulta. Entonces en esta consulta le estamos diciendo que nos llame a cada uno de los datos necesarios para llenar la tabla de destino, y pues le estamos diciendo que no nos llame los que tengan nulo, porque pues esa es información que nos quedaría faltando y pues esa no es la idea de lo que es la ETL. Esto nos va a mostrar y nos va a traer cada uno de los datos, que en este caso pues va a ser el ID que va a crear automáticamente, y lo único que le estamos trayendo es el nombre de cada una de las categorías que se estarán por crear. De igual manera se va a realizar en la base de datos de Northwind, en la cual va a tener su respectiva conexión con su respectivo llamado de datos, que sería igualmente solo el nombre. Para la realización de esto y para que se guarde en el destino, se tiene que realizar primero este proceso en el que se tiene que ordenar la información y mezclarla en una sola para ser enviada a la tabla de destino, donde de igual manera, teniendo su conexión activada, escogemos la tabla que deseamos llenar, que en este caso va a ser la categoría, y le realizamos sus respectivas asignaciones. Esto le está omitido porque pues el ID va a crearse automáticamente, y pues el nombre es el que va a venir de este proceso de mezclar, y va a ser enviado acá y va a llenar lo que es la categoría, el nombre de la categoría en la base de datos destino, en la tabla de la base de datos destino. Este proceso se realiza en cada una de las tablas que se pretende llenar. Entonces cada una va a tener diferentes características. Esta, por ejemplo, se realiza y es un poco más compleja, ya que al crear una nueva tabla de categoría se van a cambiar sus IDs. Entonces lo que le estamos diciendo en esta consulta es que nos llame automáticamente el nombre de las categorías que están. O sea, en este estamos hablando de lo que es la tabla de productos, y en la tabla de productos se está referenciando con un ID int el ID de la categoría. Entonces lo que se realizaría acá es llamar el nombre, en vez del ID estaríamos llamando el nombre de la categoría, para después utilizar ese nombre
y relacionarlo con la nueva tabla de categorías en la tabla de destino y darle ese nuevo ID para que no haya conflicto en cuanto a la información que se quiere obtener aquí. De igual manera se tiene que realizar ese mismo proceso en la tabla en Nordum, porque de igual manera se va a perder el ID que se está manejando en esto, y realizando el mismo proceso se va a llenar su nueva tabla dependiendo de sus asignaciones. Va a tener su propio ID incrementable y se va a llenar dependiendo de su nombre, su categoría y el precio. Hay que recalcar que se tiene que seguir ese mismo orden porque se tienen que llenar de primero las tablas referenciales y luego sí se tiene que llenar cada una de las tablas que le siguen. Entonces, si seguimos este hilo, tendremos que llenar lo que es categorías, luego productos y luego detalles de la orden. Y antes de llenar orden tendremos que llenar la tabla de customer para así tener todos los datos necesarios para llenarlos en la tabla de orden. Entonces la siguiente sería el detalle de la orden. Siguiendo el mismo proceso, llamamos los datos necesarios y que se van a ser llamados en cada una de las bases de datos orígenes, que es dependiendo el diagrama que construimos al principio para llenarlo en este caso y realizar las respectivas asignaciones. En esta, por ejemplo, no se pone el ID autoincrementable, el ID de esta autoincrementable, ya que cada una de las órdenes tiene su ID respectivo. Entonces en cada una va a realizarse cada uno de sus IDs ya está predeterminado y no tiene ningún conflicto con respecto a que hay datos repetidos o pueden haber algún conflicto con respecto a esto. Entonces se van a enviar sus datos exactos se va a realizar su respectivo ordenamiento y su mezcla para colocarlo en la nueva tabla de detalles de orden de la base de datos destino. Y pues como podemos ver, antes de llenar la orden tenemos que llenar lo que es customer y realizando de igual manera aquí se hace limpiado con respecto a los que no tengan ningún null en lo que es title para que no haya datos que no necesitamos. De igual manera en Nordwind, que pues no hay datos con null, entonces se dejaría así normal. Entonces siguiendo ese flujo y visualizando cada una de las tablas orígenes y destino, entonces vamos a proceder con el llenado de cada una de las tablas. Entonces vamos a llenar primero lo que es la tabla de categorías. Bueno, como podemos ver, aquí ya finalizó lo que es cada uno de los procesos para llenar la tabla, que en este caso entonces vamos a verificarlo en el management. Aquí acabamos de llenar lo que es la tabla de categoría, entonces vamos a ejecutar la tabla de categoría y como vemos la tabla de categoría ya fue llenada con los datos de ambas bases de datos. Entonces vamos a proceder a lo que es la ejecución de cada una de las tablas, de cada uno de los procesos para cada una de las tablas. Entonces la siguiente a realizar, como se menciona, se tiene que seguir un orden. Entonces la siguiente sería la tabla de productos. Ejecutamos la tarea ya como hemos finalizado, volvemos a realizar. Entonces esta es la tabla producto, verificamos si fue llenada. De igual manera con ambos datos de las bases de datos origen se llenó la destino. Procedemos entonces a el llenado de la siguiente, que sería el detalle de la orden. Ejecutamos de igual manera. Según esto ya está llenada, entonces vamos a verificarlo nuevamente aquí. Exactamente, aquí están los datos y como se ve ahí, como se había mencionado, pues aquí hay datos que
digamos en una tabla empezaban con 10 y en el otro empezaban con 71, entonces por eso no habían datos que se puedan repetir, se podía mandar directamente el ID de la orden de cada una de las tablas de origen y no iba a causar ningún tipo de conflicto con respecto a los datos. El siguiente a realizar antes de ejecutar la de orden es el de compradores, el de customer. Entonces, de igual manera, damos la tarea. Bueno, como se puede ver aquí ya terminando el proceso, vamos a verificar si la tabla de customer fue llenada. Como se puede ver, fue llenada con respecto a ambas bases de datos y se tiene en cuenta sus tipos de ID con respecto al NHR, que unos tienen alfabético y otros tienen solo número. Y procedemos por último a lo que es el llenado de la tabla de orden. Entonces ejecutamos la tarea. Y terminado el proceso, realizamos entonces la verificación. Como se puede ver, aquí está cada uno de sus datos. Y esta sería la explicación ejercicio con respecto a la ETL por medio de integración server. Bueno, para el desarrollo de la segunda parte de este video corresponde a la explicación de lo que es más o menos este modelo con respecto a lo que es el Data Warehouse y lo que a esto lo contiene. Entonces, de manera general, este es nuestro modelo que dentro de lo que entendemos está formado por ciertos diseños que existen en el Data Warehouse, que puede ser tanto de estrella como de Snowflake. Entonces, de manera general, este sería el diagrama que se quiere explicar de cómo existen cada uno de sus hechos. Productos de inventario, ventas por internet, por acá. Al parecer estos serían los tres hechos principales que van a ser alimentados y que van a interactuar entre sí por medio de cada una de las dimensiones que se encuentran entre ellas. Entonces vamos a analizar cada una de sus dimensiones para verlo de alguna manera. Entonces vamos a ver primero la de Reseller Cell. Entonces, de esta manera encontramos su construcción en forma de Snowflake por medio de sus diferentes dimensiones, de cómo tenemos una definición de un hecho y cómo un hecho va a estar alimentado por sus dimensiones. Y decimos que esto es un diseño de Snowflake porque podemos ver que sus dimensiones están conectadas entre sí. Si digamos en este momento no existieran estas tablas o no existiera algún tipo de relación entre dimensiones, estaríamos hablando de lo que es un diseño de estrella. Pero como hay tablas de dimensiones que se están utilizando para alimentarse uno entre otros, como por ejemplo acá el producto, la categoría del producto, la subcategoría del producto, y esto alimenta directamente al producto, entonces estamos hablando de lo que es un diseño por medio de Snowflake. Estas dimensiones que interactúan entre sí son las dimensiones que van a alimentar directamente a este hecho de Reseller Cells. Entonces tenemos en cuenta que cada una de estas dimensiones son datos que pueden tener relaciones entre otras dimensiones y puede tener, por ejemplo, aquí una relación entre sí misma para llenar su información dependiendo de los atributos que tenga cada tabla. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta que estas dimensiones las puede compartir tanto este hecho como cualquier otro hecho que haya en el diseño general que vimos al principio.
Entonces, por ejemplo, si nosotros para ver si encontramos alguno en concreto, en este caso sí se manejaría uno de alguna manera sencillo, pero este se manejaría como un diseño estrella con respecto al hecho de inventario de los productos, en el que simplemente se utiliza la dimensión producto y la dimensión de la fecha. Digamos que acá entonces la dimensión producto también alimentaría tanto el de resale sales como el del inventario, esta dimensión producto. Entonces pueden existir dos dimensiones, o sea, una dimensión que puede alimentar a los diferentes hechos que existen entre esto. Aquí podemos encontrar la siguiente, que sería con respecto al hecho de Internet Sales con Internet, en la que de igual manera, como podemos ver, se utilizan sus dimensiones, se comparten sus mismas dimensiones, pero tiene sus dimensiones propias, que son las que van a alimentar como tal a este hecho independientemente del de los demás, pero que de igual manera se va a seguir manejando su tipo de datos. Entonces en este caso podemos ver nuevamente la dimensión de date, por ejemplo, que se comparte con la de el inventario y sus principales, que en este caso por ejemplo sería la de empleado no sino customer, comprador, de geografía con respecto a donde, que se relaciona también directamente con el comprador, o sea, información nata de él, y información que también alimentaría a lo que es el Internet Sales, que también necesita de esa información de geografía. Su dimensión producto como tal, que como vimos en el inventario también se comparte. Ahora la dimensión geografía es una dimensión simple que simplemente de alguna manera está formada por tablas que la van a alimentar para tener información más concreta, o sea, más detallada de lo que se necesita en la geografía respecto, por ejemplo, a la dimensión del territorio. O sea, sabemos que esta dimensión de geografía necesita también una dimensión de territorio para completar todo lo que es toda esa información, y cómo esta puede llegar a alimentar a otras dimensiones, que en este caso sería la customer y el reseller. Continuamos con esto y de alguna manera estudiando cómo en una empresa se usa estos modelos, es, digamos, en la parte de las finanzas. Podemos encontrar como sus dimensiones exactas, que en este caso la única que hasta el momento se compartiría con entre las demás para este hecho, que sería el hecho de finanzas, sería la de fecha, la de date, y cómo tiene sus dimensiones independientes, como en este caso sería como su dimensión de cuenta, de grupo, de departamento, la organización a la que pertenece, o por ejemplo el escenario al que pertenece, y cómo esto construye su propio esquema y alimentan necesariamente solo a este hecho, su información necesaria para este hecho específicamente. Lo que es eh, por ejemplo, se basa en lo que es la fecha de finanzas. Y esta sí se basa con respecto al hecho de finanzas como tal, que de igual manera, como se puede ver, son exactamente las mismas, utilizan las mismas tablas, o en este caso dimensiones, que alimentan a su hecho. El date, como podemos ver, entonces la dimensión date, podemos ver cómo alimenta cada uno de los hechos que existen. Entonces encontramos el currency rate, el product inventory, el recycle sales, al internet sales, cómo esta dimensión llega a alimentar cada uno de los hechos, porque es necesaria, es información necesaria que se necesita para cada uno de estos hechos. Una dimensión que es un poco complicada, podemos ver un esquema un poco más simple de lo que puede llegar a ser la realidad de un modelo Snowflake, o de un modelo de este. Como podemos hablar de que un hecho se relaciona con otro por medio de sus dimensiones, que en este caso podría ser cómo se relacionan por medio de la dimensión date y de su dimensión currency. Como estos dos se relacionan entre sí, entonces podemos decir que ambas partes, o sea, ambas ventas están relacionadas entre sí, porque de por sí son ventas que están relacionadas, que aunque son de sectores distintos,
cada una va a tener sus datos estrictamente de ellos, pero con información que pueden llegar a compartir. Por ejemplo, Fact Currency Rate va a alimentar directamente al data, o sea, va a alimentar simplemente con el currency. Y de igual manera solo con la organización. En cambio, el Fact Internet Sales va a alimentarse directamente, por ejemplo, de, del data, que son cosas como que son natas tanto de este hecho como de este hecho. Entonces, ya cuando vemos de una manera más global este diseño, podemos entender cómo es que, digamos, este hecho de Retail Sales tiene tantas relaciones con respecto a diferentes dimensiones. A las dimensiones de fecha, las dimensiones de currency. Se da por entendido que se complementan las unas a las otras por medio de las dimensiones. Como la construcción de este modelo se hace y se hace entendible para un manejo de datos más concreto, más fácil de realizar y explicar por medio de información que se va a arreglar, se va a acomodar por medio de dimensiones, alimentando sus hechos natos para hacer, no sé, informes, consultas o reportes que sean necesarios para, para cada estudio de cada zona o parte de la empresa que se quiere estudiar en este caso.